Bueno, pues Shabbat Shalom a todos. Vamos a empezar nuestro estudio que nos corresponde esta semana. Es la parashá de Tetzaveh, ¿se acuerdan? Que le hemos estado estudiando durante la semana. Y aunque es pequeña, tiene mucha información, ¿eh? Este es el final ya de la parashá completa. Si se dieron cuenta, tanto en el grupo de Telegram como en el Facebook, les puse todas las que hemos venido estudiando anteriormente, para que, si es que tenemos la inquietud de querer estudiar la parashá completa, acuérdense que lo hacemos nosotros verso a verso, capítulo a capítulo. Entonces, lo que nos corresponde actualmente, al día de hoy, en nuestra parashá, es el final de la parashá, que es el capítulo 30, del verso 1, al verso 10. ¿Quién se acuerda qué es lo que pasó, lo que se hablaba en esta porción? La última. A ver, chicas, vamos a poner un poquito de atención. ¿Quién se acuerda de lo que era, lo que decía nuestro capítulo 30? Del 1 al 10. ¿De qué habla? No lo leyeron, ¿verdad? Bueno, sí lo leyeron, pero a veces es complicado acordarse. Bueno, pues es el altar. ¿De qué altar hablamos? No del altar donde se hacen los sacrificios, ese fue en los capítulos anteriores, sino vamos a ver el altar de incienso, ese que estaba ahí, donde estaba la mesa, ¿no? De los panes, donde estaba la propia menorá, ¿no? Que mira, no tenemos nuestra menorá, pero ya la tenemos atrás, donde estaba la menorá, y ahí mismo estaba también el altar del incienso. Esto estaba, como lo vamos a ver ahorita, pero para hacer una pequeña figura mental nada más, dentro del lugar santo, pero no en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan cómo estaba estructurado, verdad? El tabernáculo, el Mishkan, el primer recinto, que era donde podían entrar el sacerdote, ¿no? Y ministrar, donde estaban los panes, la mesa de los panes, donde estaba la menorá alumbrando hacia la mesa de los panes. Ya hemos tenido oportunidad de hablar de cada uno de estos elementos, por eso no me voy a extender en ello. Pero también estaba ahí el incienso, el altar, perdón, de donde se quemaba el incienso. Antes, claro, sin pasar al lugar santísimo, que era donde se encontraba el arca, donde estaban los querubines, ¿se acuerdan? ¿No? Donde solo una vez al año se entraba, en Yom Kippur o en Yom HaKippurim. Entonces, eso es lo que nos ocupa, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La explicación sobre este altar y la fabricación del mismo. Y le dice Adonai a Moshe, haz un altar en el 1, vamos a ir a Shemot o Éxodo 30, en el verso 1, y dice así: haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Este es nuestro verso 1. Adonai dio esta instrucción a Moshe de hacer un altar del mismo material que el arca, ¿se acuerdan? Pero de dimensiones más pequeñas. Este es mucho más pequeño que el arca. En este altar se van a quemar inciensos conforme a las indicaciones que Hashem le dará también, porque no es cualquier incienso el que se tiene que quemar. La función del incienso, ¿cuál era? ¿Cuál era la función del incienso? ¿Se acuerdan? ¿O saben? Si alguien lo tiene más o menos claro. Bueno, pues la función del incienso era la de purificar el tabernáculo entero. ¿Ok? Inclusive, hay muchos comentaristas que ya sabes que buscan explicaciones lógicas a todo, que hablan de que este incienso purificaba el tabernáculo, ya que cuando se rociaba la sangre, ¿se acuerdan que había un sacrificio en donde tenían que llenar los cuernos del altar con sangre? Entonces, que quedaría la sangre seca y el olor de ello no sería muy agradable, es sangre, ¿no? Entonces, que con ese fin se quemaban los inciensos. Yo no estoy de acuerdo completamente en ello. Eso es una postura de algunos de los ¿cómo se llama? De los comentaristas. Pero sabemos que lejos de ser esa la razón por la cual Adonai ordena hacer el altar, hay una razón aún mucho más profunda. No es posible que solamente por el olor
fuera que se hiciera un altar con las dimensiones y con las especificaciones tan exactas. Recordemos que este altar es de madera de acacia, ya lo vamos a ver ahorita, pero está forrado con oro puro. Oro puro, ¿eh? El incienso en la escritura, ¿se acuerdan qué es lo que representa? En las oraciones, ¿qué representa? ¿Sabilor? Exactamente, las oraciones de los santos que suben como aroma fragante a Adonai. Vamos a Apocalipsis 5:8. Este versículo que vamos a leer es muy explícito en ese sentido. Apocalipsis 5:8 dice: cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Corbán. Cada uno tenía un arpa y copas, dice, de oro llenas de ¿qué? De incienso, que representaban ¿qué? Las oraciones de los santos. Entonces, como podemos ver, el incienso no es solamente una combinación de especias y de piedras o de lo que sea que se combine para hacer un aroma fragante, sino que tiene una representación mucho más por encima de solo el olor que pueda tener. Es mucho más que eso. Fíjate lo que dice Salmo 141 en el verso 2. 141, verso 2. Dice, y hablando David a Adonai, acepta mi oración como ofrenda de incienso. Fíjate lo que dice, acepta mi oración como ofrenda de incienso, mis manos levantadas como sacrificio vespertino, porque saben que había el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la noche, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo en más de una porción podemos ver que este incienso representa, o las oraciones representan este incienso. Apocalipsis 8:3. Apocalipsis 8:3 o Revelaciones 8:3 dice, y otro mensajero vino y se puso de pie delante del altar. Tenía un incensario de oro. Y el material es importante, ¿no? Porque el oro, vamos a ver ahorita qué representa. Y se le dio mucho incienso para que le añadiera las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, ¿no? Lucas 1:10 dice, fíjate, ¿no? Cómo esto era de conocimiento público y de conocimiento común en el pueblo de Israel, que a la tarde, cuando se hacía el sacrificio de la tarde y se prendía el incienso de la tarde, fíjate lo que dice Lucas 1:10, dice, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Cuando el sacerdote iba y prendía el incienso, todos a una iban a la oración del incienso. Muy probablemente si estabas muy lejos decías, esta es la hora del incienso, a la que está prendiendo el incienso el sacerdote en el templo. Y tú, si estabas muy lejos, igual en Samaria o donde fuera que estuvieses, en ese momento igual doblabas tus rodillas y orabas y te ponías a orar. Esa es la razón por la que los judíos diligentemente, y eso sí debo alabarles, y me encanta, es que llevan su kit, ¿no? Traen su kit para todos lados. Yo me acuerdo de Rafael, un amigo que era judío, y de Salomón y de todos ellos, que traían su kit, ¿no? Y entonces a una hora te decían, a la hora del incienso, que era al caer de la tarde, te decían, ahorita vengo. O si no había dónde, te decían, pues con la pena, mi hermano, vamos a orar, ¿no? Y él se ponía, bueno, ya sacaba todo su indumentaria esta que los judíos ocupan, que esa es la parte que no estoy de acuerdo, ¿no? Que se ponía, bueno, la kippah siempre la traía puesta, pero se ponía el tefilín, se ponía el talit, y se ponía el otro aquí, y se ponía el otro acá, y hacía todo un show para orar. Cuando en realidad lo importante en ese momento lo que era levantar la oración a Dios, ¿no? Entonces, este altar era de alguna forma, ¿no? El incensario provisto por Hashem para manifestar su presencia. Y lo vamos a ver por qué, porque más adelante lo va a decir. Yo me manifestaré ahí, contigo. Ahora, ¿estamos ciertos que cuando oramos, y no me quiero adelantar porque lo voy a decir más adelante, vamos a la presencia de Adonai? ¿Estás de acuerdo? Es Yehoshua mismo con el que entramos, ¿no? En su presencia cuando oramos. Por eso orar vanamente o orar a la ligera
no nos conviene, porque estamos entrando en su presencia. Es como si hubiese entrado uno de los sacerdotes que le correspondía hacer la quema del incienso o prender el incienso y entrara, vamos a quemar incienso. Ya más adelante vamos a ver un tema de un caso que hubo por ahí, de unos que lo hicieron mal. El verso 2 dice, hazlo cuadrado de 45 centímetros de largo. Bueno, esta versión te da los centímetros como tal, ¿no? Y agradecemos porque nos da una idea más clara. De 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sus cuernos deberán formar una pieza con el altar. O sea que sería más o menos como 1 metro de altura, ¿no? Una cosa así, de 45 por 45 y casi el doble de lo que medía de ancho y de ancho y de largo, que era perfecto, que era cuadrado, y alto, ¿no? No me quise poner a buscar significados de por qué los 45 centímetros, por qué la anchura, por qué... ¿Sabes? Sí hay un montón, explicaciones de esto, pero todas tienden hacia la Kabbalah. Todas tienden hacia el esoterismo y hacia números que representan tal cosa que la verdad no es productivo. No es ni siquiera información que necesitemos. Lo que necesitamos saber es el qué se hacía ahí y por qué era que se hacía ahí, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, las medidas del altar para el incienso son las mismas de ancho que de largo, pero no así de la altura, ¿no? Que era diferente. A diferencia del altar de los sacrificios de los holocaustos, este sí era hecho en su totalidad de madera de acacia cubierta de oro, a diferencia del altar de los sacrificios. ¿Se acuerdan de qué era el altar de los sacrificios? De cobre, ¿no? Y relleno de tierra, ¿se acuerdan? Porque lo que iba a quemarse ahí, la temperatura que iba a haber ahí. ¿Y qué pasa? Que yo leyendo, perdón, de algunos comentaristas decían, pues realmente el oro es lo suficientemente resistente para soportar la temperatura que iba a tener el incienso quemándose ahí, ¿no? Inclusive ni siquiera iba a llegar hacia la madera, este calor. Entonces, este sí era en su totalidad, Les pongo que un detalle interesante es el hecho de que los cuernos del altar no debían ser añadidos a la parte superior de la tapa. O sea, cuando Bezalel, ¿se acuerdan que él es el indicado y el que el Señor lo pone como el jefe de los que van a hacer todo, inclusive el que va a hacer los trabajos más preciosos o más perfectos? Cuando Bezalel es indicado a esto, lo que tenía que hacer, ¿qué era? No tomar cuernos de madera, de acacia, y cubrirlos de oro, y luego pegarlos, o una clavadita, o un chiclillo, ¿no? Para que se pegaran. No. Ya tenemos el trabajo que esto representaba. Él tenía que agarrar un cuadrado de madera y empezar a sacar bocados, hasta dejar cuatro como postes dentro de lo que sería una tapa, ¿no? Como el caporet, ¿se acuerdan? Que tenía el arca del pacto, que es la tapa, ¿no? Que es el propiciatorio, propiamente, ¿no? Entonces, él tenía que pulir o tallar la madera al punto de que quedaran estos 4 cuernos en la tapa. No sé si eran pequeños, si eran chicos, si eran grandes. Tenía que ser todo a proporción. Y después cubrirlo de oro. Pero todo debía ser de una sola pieza. Esto me hace pensar una sola cosa. Tenía que ser íntegro. ¿Sí? Vamos a empezar nosotros a transportar esto a un plano diferente, al plano que nos corresponde, ¿no? Tenía que ser íntegro esta pieza. No podía ser de cuatro piezas pegadas a la madera para después cubrirlo de oro, no. Tenía que ser íntegro, de una misma pieza. Ahora, yo quiero aclarar algo, porque siempre, yo me acuerdo que, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí siempre me pasaba que en el pasado, antes cuando era pues ignorante de las cosas de la palabra, yo escuchaba cuernos. ¿Y en quién piensas cuando escuchas cuernos? En chanclova andar, ¿no? Bueno, en la vaca, ¿no? Bueno, muchos pensaban en la vaca, pero si hablamos de cosas espirituales,
No hay vacas en nuestros pensamientos espirituales. ¿A qué relacionábamos los cuernos? Claro, a Hasatán, ¿no? Siempre se piensa en... A ver, chicos, siempre se piensa en los cuernos como de una cuestión de Satanás, ¿no? Vamos a poner atención a este lado, por favor, porque si no nos distraemos. Y es largo el estudio, ¿eh? Claro, y lo vamos a hacer más largo si es que seguimos así. Entonces, siempre yo lo relacioné de pequeño y de verdad, hasta ya más grandecito, inclusive ya como teniendo conocimiento de la Escritura, con cuestiones que tienen que ver con Satanás, porque tiene cuernos. Pero los cuernos no son otra cosa, ¿no? O son representando, o se han puesto ahí como figura de autoridad y de poder. Estos representan de alguna forma la fuerza y poder de las oraciones representadas en ese incienso, al ser quemado y que subía fragante, como aroma fragante al Señor. No, bueno, el shofar es un cuerno de un animal, pero ya no se piensa en un cuerno, como de autoridad a la hora de que es el shofar, porque ya se le dio otro uso, ya es como un instrumento, ¿no? Más bien con el cual se va a hacer sonar, ¿no? Como lo hacemos sonar aquí nosotros. Pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? Siempre se pensó en que esta autoridad o que estos cuernos provenían, o yo siempre pensé, o siempre se ha hecho pensar, y ves el colectivo que dice, no, es que los cuernos son de Hasatán. Pues no. Me estaba leyendo unos de estos en internet, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Como reportajes, ¿no? Como estos argumentos que encuentras por ahí en internet. Y leía que el Satanás del primer siglo no tiene ni cuernos, ¿no? Se le fueron poniendo cuernos después. Y se le fue cambiando el color. Al principio era azul. Pero en realidad el Señor representa autoridad. ¿Qué pasa? Que lo que se intentó hacer es que Satanás tuviera autoridad. O representar que tenía autoridad, que tenía poder. Y por eso la representación de poner de cuernos. Pero olvidémonos ya de los cuernitos y las alitas de Satanás, ¿no? El que fuera un ángel no significa que tenía alitas, ¿no? Es un ser divino, sí, pero es un ser divino que transgredió la ley de Dios, transgredió los principios marcados para un ser como él, y entonces fue en contra de la voluntad de Dios, pero no tenía cuernos. Entonces, siempre que pensemos en cuernos, no pensemos en eso ya. De hecho, cuando Miguel Ángel pintó a Moshe, le puso cuernos. Pero bueno, eso tiene una explicación. La palabra que se ocupa para cuernos es la misma que se ocupa en alguna forma para resplandor. Entonces, como que leyó mal Miguel Ángel, y en lugar de decir que de la cara de Moshe había resplandor, pues dijo que salían cuernos. Entonces le puso cachos, ¿no? Como dicen los peruanos, ¿no? Como dicen en Perú, le pusieron cachos. Y en realidad lo que tenía que haber puesto era un resplandor, ¿no? Porque Moshe resplandecía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a Levítico 4:7. Levítico 4:7 dice, los voy a leer yo para que nos vayamos dinámicos, ¿vale? Levíticos 4:7, el sacerdote pondrá un poco de sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ya, no? Aquí es donde dice que se tendría que poner esta sangre que está en la carpa de reunión delante de Hashem. Y tenemos que ir viendo la posición que tenía. Está en la carpa de reunión delante de Hashem, y todo el resto de la sangre del toro la derramaban en la base del altar de las ofrendas quemadas, que es el otro altar, ¿se acuerdan? Que está a la entrada de la carpa de reunión. Entonces, el otro altar estaba afuera, este está adentro. Y estaba así, a unos centímetros o unos metros de lo que era ¿cómo se llama? La cortina que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Ahora bien, la cultura popular, bueno, es que aquí es donde les comento lo de esta parte de que los cuernitos no son ni han tenido que ver con Hasatán, sino con autoridad, con autoridad. Y todo aquel que se ponga cuernos, pues lo que está diciendo es, tengo autoridad, ¿no? Tengo poder, pero en realidad sabemos y entendemos que la única y verdadera autoridad le pertenece a Hashem, que es Yehoshua, ¿no? Que es Cristo. Dios, que es Cristo, no hay más.
Dice el 3, recubran de oro puro su parte superior, sus 4 costados y los cuernos, y ponle una moldura de oro alrededor. O sea, que iba a llevar como si fuese una especie de borde, ¿no? En la parte de arriba, ¿no? En la parte superior, arriba. Y esta moldura serviría, bueno, vi muchos comentarios que eran para embellecer el altar, ¿no? Pero yo creo más bien que para el uso práctico servía como una pequeña cornisa, ¿no? Que no permitiría que se derramara ni se cayese al suelo nada de lo que se estaba derramando o se estaba usando en ese momento sobre el altar, ¿no? Cuidando de esto que nada se perdiera, sino que todo lo que se tenía que llevar y se tenía que quemar fuese quemado, ¿no? Y fíjate, que no se perdiera nada del incienso que estuviera ahí. Y si nosotros hacemos el símil entre las oraciones y el incienso, ninguna de nuestras oraciones, escúchame bien, se pierden, van al vacío, ¿no? Ninguno de nuestros clamores ni de nuestras peticiones a Dios se pierden, ni son desdeñadas por Dios. Ay, esta Zulita ya está orando otra vez. Ay, ya no quiero escucharla. No. Las oraciones de Zulita subirán como aroma fragante. Ahora, claro, vamos a ver más adelante cómo ellos tenían un método para hacerlo, que nosotros debemos también buscar y replicar en la Biblia el método para orar y para hacerlo de manera consciente y correcta. Porque eso de ir y orar 45,832,000 veces la misma cosa nos haría pensar que el Señor como que o se olvida de las cosas, o como que no pone atención, o como que el Señor se descuida y se olvidó de lo que le pedimos. Pues no. Siempre me acuerdo en la serie esta de Moshe, cuando Zelofejad va con su esposa, y su esposa es, ¿cómo se llama? Es estéril, ¿no? Y me encanta esa serie porque tiene cosas muy, muy bonitas, ¿no? Y agarra y Zelofejad le dice a su mujer, ¿sabes qué, amor? Que vamos a orar una sola vez. Una sola vez. Porque nuestro Señor no se olvida de lo que oramos, ni pasa de largo nuestras oraciones. Oremos una sola vez y con la emuná que Él nos ha enseñado, esperemos en Él. Ese es el método más adecuado, ¿no? Y entonces oran, y mira, si no tiene 5 hijas, ¿no? Se lo pegan después, ¿no? Entonces, dice el 3. No, ya leímos el 3, perdónenme. 4. Ponle también 2 anillos de oro en cada uno de estos costados, en cada uno de sus costados, debajo de la moldura, para que pasen por ellos las varas para transportarlo. El 5 dice, prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Todo tenía que estar recubierto de oro. Vamos a ver por qué. Como todo lo que había dentro del Mishkan, ¿se acuerdan qué es el Mishkan? Bueno, pues el tabernáculo. Todo lo que debía haber dentro del tabernáculo, como el tabernáculo mismo, debía ser transportable. ¿Se acuerdan, no? ¿Por qué? Porque ellos estaban moviéndose conforme a la voluntad de Adonai y conforme se los indicaba la nube. Entonces, o la columna de fuego, ¿no? En su caso, de noche o de día. Y entonces ellos tenían que moverse, y al momento que empezaba a moverse, ellos tenían que desarmar todo el tabernáculo y moverse con todo. Entonces, esto tenía que tener un sistema que lo permitiese, ¿no? Estos anillos permitían, con las varas de oro y todo de oro, que los levitas en cuestión pudieran transportar de una forma segura todos los elementos que estaban dentro, ¿no? Fíjate lo que dice el 6. Pone el altar frente a la cortina que está en el arca del pacto. Frente a la cortina, la que divide el lugar santo del lugar santísimo. Esta cortina, vamos a poner un pinchito ahí, no la perdamos de vista, porque es importante saber qué es esa cortina y qué pasó con ella, ¿no? Y dice, dice cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Fíjate, cuando él iba y presentaba el incienso, el Señor estaba estaba propiamente en la presencia de él. Por eso les digo que cuando nosotros oramos, entramos en su presencia, ¿no?
porque nuestras oraciones serán como ese incienso que se levanta, ¿no? Les pongo que esta porción es en realidad muy significativa y tiene un profundo significado. Vamos a Éxodo 40. Éxodo 40, o Shemot 40, y vamos a leer del 26 al 27. Dice el 26, colocó el altar de oro en la carpa de reunión delante de la cortina, sobre el que quemó inciensos aromáticos, como lo había mandado Hashem a Moshe. Cuando Moshe hizo esto, el Señor estaba a la presencia de Adonai ahí. Y cada que lo hicieran, estarían entrando a la presencia de Adonai mismo. Esta cortina de la que hablan los versículos es la que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esta cortina era la que dividía el tabernáculo y ponía en resguardo, o para que nadie pudiese verla, el arca del pacto. Porque se acuerdan que nadie podía verla ni podía tocarla. Inclusive cuando la transportaban, la cubrían. Y la transportaban cubierta. ¿No? Me encanta, por eso les digo que vean esa serie, está muy buena, la de Josué, ¿no? Cuando se ve que van transportando la que van a Jericó, y se ve perfecto, y cuidan los detalles, porque el arca no está así. Cuando la están transportando todos, no se ven ahí los querubines, no, está cubierta, está como empacada, ¿no? Porque no podía cualquiera tener acceso a ella, porque eso representaba Dios mismo, la presencia de Dios mismo, ¿no? Entonces tenía que ser cuidado. Ahora, tenía que estar en resguardo y nadie podía entrar a ese lugar ni tener acceso a él, sino más que el sumo sacerdote, y solamente para la expiación de sus pecados y los del pueblo, un día. ¿Quién se acuerda que es ese día? ¿Qué día es el día de la expiación? Hoy andan sin mucha participación, ¿eh? No. ¿Qué día del año? ¿Qué fiesta festejamos? ¿Qué es el día de la expiación? Exactamente, Yom HaKippurim. Así es, el día de Yom Kippur, como le llaman los judíos, ¿no? Más adecuadamente, Yom HaKippurim. En ese día solamente se podía entrar ahí. Mientras tanto, el único acceso que se tenía era hasta donde estaba el incensario de oro. Y tienes que empezar a pensar en esto, que para poder accesar a la presencia de Adonai, tenían que pasar ¿por dónde? Por el incensario. En el día de Yom Kippur, o de Yom HaKippurim, el sacerdote, para poder entrar a la parte donde estaba el arca, tenía que haber pasado antes por la parte del incensario. Y con campanas. Claro, porque si entraba y no estaba muy en orden, y moría, porque el que no estuviera en santidad, al entrar a su presencia, moría y después se lo jalaban. Sí, claro, tenía que estar amarrado y con campanitas para escuchar que, mira, se está moviendo el sacerdote dentro. Está vivo. Y después de un rato, de unas horas, ya no se oía nada, y nada, pues significaba que muy probablemente ese sacerdote hubiera muerto. Claro, ¿no? Entonces, el arca, como ya lo hemos dicho antes, o en veces anteriores, representa la presencia de Adonai mismo, ¿no? Pero, y lo que les pongo yo aquí, y lo significante de la posición del altar de oro, donde se quemaba el incienso, estriba en el hecho de que las oraciones representaban delante del lugar santísimo el previo al acceso, ¿no? Y dado que aún no venía Mashiach, porque esto es muy importante de entender, ya que aún para este momento todavía no viene Mashiach, y aún todavía los sacrificios de los animales cubren el pecado del hombre, hay una división que divide al hombre de Dios por su condición caída. Pero fíjate lo precioso de esto, es que es increíble, fíjate lo precioso de esto, ¿no? El velo llegaba hasta arriba, pero no cubría hasta el techo, o sea, no estaba sellado. Pero fíjate, no podía haber acceso libre al Padre, no podía haber acceso libre a Dios, como hoy día, que eso lo vamos a ver más adelante, por eso el pinchito de este velo, ¿no? Pero cuando quemaban el incienso, ¿qué sucedía con el incienso? Se levantaba y llenaba la habitación entera, aún el lugar santísimo. Representando esto, que las oraciones sí llegaban al Padre, aun cuando hubiese un velo que dividía al hombre de su presencia. ¿Sí?
Esto es muy interesante y es muy significativo porque las oraciones o el incienso podía llegar a la presencia de Adonai aun cuando hubiera un velo, ¿no? El escritor de la carta de los Hebreos lo explica de una forma perfecta y vamos a leer los 15 versículos o los 12 versículos que incluye esto. Hebreos 9, del 2 al 15. Y fíjate lo que dice. La morada estaba dispuesta así, ¿no? Qué mejor explicación que la que puede darnos el escritor de Hebreos. En la primera parte se llamaba el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa o la menorá, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte de la morada que se llamaba el lugar santísimo, como ya dijimos. Ahí estaba el incensario de oro y el arca de la alianza eternamente cubierta de oro. En ella estaba una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza. Sobre ella, Hebreos 9, del 2 al 15. Sobre ella los querubines de la gloria cubrían el lugar de la expiación. De todas estas cosas no podemos hablar ahora a detalle, dice, ¿no? Sería muy complicado. Pero continúa, estas cosas se dispusieron así. En la primera parte de la morada entrarán siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto. Pero en la segunda, que es la parte del lugar santísimo, una vez al año entraba solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? Porque los que habían sido con conocimiento de causa se tenían que haber pagado ya a través de llevar al templo un animal sin mancha, perfecto, y haber hecho entonces un olam, ¿no? Una ofrenda quemada para perdón de pecados. Una vez al año tenía que entrar en el día de la expiación. Una sola vez al año, pero por los pecados de, como dice aquí, ignorancia. ¿Ok? Porque esta representación de una vez al año tiene una representación profética impresionante. No la vamos a explicar del todo aquí porque lo hemos explicado antes, pero representa la segunda venida de Mashiach. En la segunda venida de Mashiach, ¿a qué vendrá Mashiach? Shabbat Shalom, brother. ¿A qué vendrá Mashiach? Bueno, pues ya no vendrá como la primera vez. La primera vez vino para el perdón, para morir en lugar de toda la humanidad que debe haber muerto, ¿no? Y con ella cargar con todo el pecado de la humanidad. Pero en la segunda vez ya no vendrá así. Vendrá sin relación al pecado, sin relación a las faltas, y vendrá como un juez. Y habrá juicio. Entonces, una vez al año representa el juicio que vendrá, ¿no? Y que será una vez y para siempre, así como en su primera venida, ¿no? Así como pagó por los pecados una vez y para siempre, así cuando venga, en la segunda venida, habrá un juicio una vez y forever, y para siempre, ¿no? Entonces, dice, los pecados del pueblo cometidos por ignorancia. Con esto, el Espíritu de Santidad da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras esté en pie la primera parte de la morada, que era lo que decíamos ahorita, ¿no? Ellos estaban todavía del otro lado de la morada, del otro lado o estaba la humanidad, por decirlo así, detrás de este velo que cubría el lugar santísimo, o la morada, como le llama aquí. Esto es figura para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto. Estas son ordenanzas carnales que consisten solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo ¿de qué? De la renovación. ¿Ok? Pero estando ya presente Cristo, el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos de hombres, es decir, no de esta creación. Entonces tenemos que empezar a pensar que Mashiach es el sacerdote perfecto que ejecutará el sacrificio perfecto en la morada perfecta, ¿no? Dice, entró una vez y para siempre en el Santísimo, en el lugar santísimo, logrando así eterna redención
ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque la sangre de los cabros y de toros, o de aves, o de lo que fuera que se presentase, y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados, los santificaban concediéndoles una purificación externa, y yo agregaría de alguna forma temporal, ¿no? Cuanto más la sangre del Mashiach, de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, ante Elohim, ¿no? Limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir a un Elohim vivo. El sacrificio de Mashiach y este sacrificio perfecto que sucedió, una sola vez y fue para siempre, no solamente cubría el pecado por fuera, sino que redimía el espíritu del hombre y le daba libre acceso al Padre, ¿no? Por eso el mediador de la nueva alianza, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia externa, es la dislexia, la promesa de la herencia eterna, así es, ¿no? Entonces esta dislexia no me deja, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, o las que se redimían a través de la primera alianza, que eran estos sacrificios que se hacían, ¿no? Este incienso, ya como comentario que yo les hago, se quemaba delante de la cortina que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, e inundaba toda la habitación, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Y entraba hasta donde estaba el arca, que era la presencia de Adonai. Pero aún cuando estaba la cortina que dividía, las oraciones y el clamor del pueblo eran escuchados por él. O sea, que aunque hubiese la división, sí había una relación con Dios. Y las oraciones eran escuchadas por él. De hecho, no sé si se acuerdan, pero el pueblo cuando está en Egipto, ¿qué dice la Escritura? Que clamaron. O sea, ya, por favor, Señor, clámanos, ¿no? Rajem, ¿no? Misericordia, ven, sácanos de aquí. Y dice que la palabra, que el Señor escuchó la oración de su pueblo. Exactamente. Mas cuando Hashem mismo, en la figura de Yehoshua, vino, ¿qué hizo? ¿Qué dice la Escritura que hizo? Derribó la cortina que dividía el acceso entre el lugar santo y el lugar santísimo. Mateo 27, del 50 al 50, bueno, los dos, 50 y 51. Dice, pero Yehoshua clamó otra vez en voz alta y entregó el Espíritu. Estaba en la cruz, ¿se acuerdan? Siendo crucificado. En ese momento, dice el 51, ¿qué sucedió? Exactamente, aleluya. Gloria a Dios. El velo del templo se desgarró en dos, de arriba a abajo. 50 y 51. Específicamente 51, cuando el velo se rasga, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, dice. ¿No? Bueno, ya el 52 no vamos a leer porque si no tenemos que leerlo completo, ¿no? Pero sucedieron un montón de cosas ese día. Porque ¿qué estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Antes de que pasemos esa parte, vamos a leer Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. ¿Qué sucede posterior a ello? Se rasga el velo y ¿qué dice el escritor de Hebreos? Así, propiamente que ya que está rasgado el velo, acerquémonos con confianza. ¿A dónde? Al lugar santísimo, al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en el momento oportuno. En oportuno socorro, dice otras versiones, para alcanzar oportuno socorro. Gracias a que Yehoshua rasgó el velo, ¿no? Tenemos acceso directo al Padre. Por eso sucedió ese evento que sucedió. Yo quiero, no sé, yo siempre pienso, soy de mucha imaginación, ¿no? Pero imagina lo que sucedió en lo físico. La tierra tembló, las piedras se partieron, dice que hasta muertos resucitaron, ¿no? Todo se consternó el mundo entero. Pero no porque estuviera muriendo Dios,
Porque eso es lo que siempre dicen, es que el mundo se puso triste, hasta casi lloró, casi, ¿no? Porque estaba muriendo el Señor. No, había alegría ese día, te voy a decir por qué. Porque en la muerte de Él había libertad. Él había roto ya la separación que había entre su pueblo y Él, y había dado redención, y nos había dado participación en Él, estando sin pacto, estando fuera de su voluntad, sin derecho a misericordia, sin derecho a perdón. Él en la cruz, haciéndose la figura de un hombre y muriendo como un hombre, daba redención eterna, vida eterna. ¿Bien? A ver, es que no sé, la explicación es muy buena y tiene toda la razón, pero a ver, es que tengo ahora un cacao mental impresionante, porque desde que yo me entiendo por gente, así se tiene en las iglesias, que el hecho del velo que se rasgó, que se refería no solamente a eso, que han dicho, sino que también se suponía que la salvación era solamente para el pueblo elegido de Dios. Bueno, no, es que Y, no y en el momento que se abre el velo, pues se extiende. A ver, mira, aquí tenemos que entender una cosa. La salvación no es para unos cuantos, porque el Señor dice que Él vino para que, y Él quiere que todos vayan al arrepentimiento genuino, ¿no? Claro, que todos sean salvos y que nadie se pierda, ¿vale? La realidad es que todos estábamos destituidos de la presencia de Dios. El sumo sacerdote Aarón estaba destituido de su presencia. Aun cuando él pudiera entrar a la presencia de Adonai y pudiera hacer en Yom HaKippurim el sacrificio o llenar los cuernos del altar y de la sangre que se había sacrificado, ¿no? Y poner en el propiciatorio la sangre, él estaba destituido. Todos los humanos estábamos destituidos de su presencia. Todos, ¿a consecuencia de qué? Del pecado, del orgullo del hombre, de haber comido del conocimiento de qué? Del otro árbol, ¿no? No del árbol del conocimiento de Dios, sino del conocimiento del mal. Y hemos dicho muchas veces que no fue la manzanita, ni una pera, ni una uva la que se comieron. Lo que probaron fue el orgullo. Probaron la mentira. Probaron la codicia, la avaricia, ¿no? El ego, la soberbia, la altivez. Eso es el regalito que recibieron ellos. Y entendemos que hoy en día también pasa lo mismo con nosotros. Y cuando vemos algo que no debemos hacer, queremos probarlo. Claro, queremos hacerlo. pero ese deseo y anhelo de probar lo prohibido no se tenía antes. Eso forma parte del orgullo del ser humano que siente que tiene capacidad de hacer lo que bien le plazca. No, porque curiosidad podría tener, pero el deseo y ya la manifestación de ese deseo en una obra hecha por el hombre, lo único que lo justifica es el orgullo. Es que hay una cosa, David, perdón, hay una cosa que cuando nosotros lo decimos, ¿no? Yo hablo de mí. O sea, bueno, lo voy a hacer, no va a pasar nada, pues no pasa nada. Claro, ¿te acuerdas lo que le dijo Satanás, no? No vas a morir. Dice, ¿no? Y digo, a la larga tiene consecuencias. A Claro. la larga me doy cuenta que todo lo que había hecho me lo tengo que comer con patatitas, pero siempre digo yo, Señor, perdona. Ahora mira, yo te voy a decir algo y lo hemos dicho muchas veces y lo vemos sobre todo en Proverbios, porque en Proverbios cuando dice que dice que el Señor pagará y que te cumplirá, muchas veces no lo vamos a ver, lo hemos dicho en esta vida, porque tenemos que poner nuestros ojos de la eternidad, ¿no? Nuestros lentes de eternidad para poder ver la eternidad, porque mucha gente no pagó nada en esta vida, ¿sabes? Hizo lo que se le antojó, hizo las barbaridades que quiso y fue en contra de la voluntad de Dios y no pagó nada. Tú viste que vivió plácidamente ignorando a Dios. Pero en el último día, cuando se ha despertado, todos pagarán. ¿Me entiendes? Claro, conforme a lo que el Señor haya determinado, si mereces o no estar en su presencia. ¿No? Ahora, yo te voy a decir algo. Eso es muy claro. Quien conoce a Yehoshua, le honra y le glorifica, estará en su presencia. Pero quien conoce a Yehoshua, le honra y le da gloria, no obra conforme a su concupiscencia y conforme a su orgullo. Ahora, entendamos algo y no nos metamos en locuras mentales. Tenemos una naturaleza caída todavía. Estamos aún todavía en este cuerpo corrupto, pero espiritualmente hemos sido redimidos, ¿eh?
Hoy vivimos, tú y yo, si en realidad hoy conocemos a Yehoshua y somos libres y somos salvos, somos eternos, ¿eh? Ya podrías decirte, somos eternos, porque aunque moramos, un día seremos despertados y seremos puestos en su presencia. Y es que al final ¿No? tenemos el testimonio de lo que decimos, ¿no? El testimonio como vemos a Pablo, a Moisés, a quien sea, vemos, y nosotros daremos testimonio, y la gente verá el testimonio. Claro. Y esa es la evidencia que damos, ¿no? Y al final, el quien hizo la obra y quien permitió que esto sucediese fue Yehoshua. Ahora, todos destituidos, porque íbamos a esto porque decíamos todos destituidos. No era que el pueblo de Israel era el único pueblo que tenía salvación y entonces cuando se rompe el velo, entonces ya, ahora sí, gentiles, para adentro. No. Todos estábamos destituidos de su presencia. Para que me quede más claro, el hecho de que se rasgó el velo es que ya no hacía falta intermediación entre nosotros. Claro, ya no hacía falta un sumo sacerdote que entrara e hiciera el servicio, ¿no? Un sacerdote terrenal, claro. Ya no hacía falta, ni hace falta, porque el sumo sacerdote eterno, el supremo y sumo sacerdote, el eterno, Yehoshua HaMashiach, ¿no? Claro, el Goem Kadol, ¿no? Que él era quien iba a hacer, ¿no? El sacrificio, y él es quien, y fíjate, vamos a ver en lo futuro si están vigentes estos mismos, estos mandamientos, ¿no? Las conclusiones que saca Pablo en el Evangelio son concluyentes. Claro, pero sí es cierto que ya no habrá más sumo sacerdote haciendo, ni siquiera habrá templo físico en la tierra, porque el templo es el mismo, el sumo sacerdote es el mismo, y el sacrificio perfecto, el corbán perfecto, fue el mismo. Entonces, cuando se rasga este velo y se cae el velo, no significa otra cosa más que hay libertad, ya no hay la división que existía antes, y a través solo y única y exclusivamente de Yehoshua tenemos redención y tenemos entrada al Padre. ¿No? Fíjense, les pongo yo aquí. Gracias a que Yehoshua rasgó el velo, hoy nuestras oraciones pueden llegar a Él sin que nada las detenga. Hoy cada uno de nosotros es como ese altar en el cual se quemaba ese incienso. Y puedes tener acceso con libertad al Padre. Ahora bien, la responsabilidad de ello, como dijimos antes, no debemos ignorarla. Porque si es bien cierto que tenemos acceso al Padre, estar delante del Padre conlleva responsabilidades, no a la ligera. Porque tal y como todo sacerdote que presentaba el incienso, les pongo yo aquí, y lo quemaba en el altar, debía haber sido santificado y purificado, asimismo, así nosotros cuando vamos a su presencia en oración, entramos en juicio delante de Hashem. Lo hemos dicho muchas veces. Y nos presentamos literalmente desnudos espiritualmente delante de Él. Por lo tanto, y les pongo conviene, ¿no? Porque así es, conviene entrar a su presencia en genuino arrepentimiento. Si estás escuchando lo que digo, en genuino arrepentimiento, si en algo hemos fallado, y esto será el equivalente a estar en santidad. Porque te voy a decir algo, tú no puedes entrar a presentar incienso delante de Dios, tú no puedes entrar a orar a su presencia, aunque sean 5 minutitos en el autobús, porque estás entrando en su presencia cuando oras, y lo haces verdaderamente, sabiendo que traes un pecado de fondo, y que lo practicas. No puedes. No puedes decir, bueno, lo que pasa es que robo, pero poquito, Señor, que no me atrapen, ¿no? No puedes. Bueno, sí, pues no he podido deshacerme del amante, ¿verdad? Es que es muy complicado, ¿no saben lo difícil que es? Pero amo a mi esposa. Señor, ayúdame. No, a ver, espérame. Tú no puedes hacer esto. Tú tienes que arrepentirte con arrepentimiento genuino y eso representará no volver a caminar por esa senda. ¿No? La famosa metanoia. Volver de donde estás, literalmente al sentido opuesto. ¿No? Arrepentirte genuinamente representará no volver a hacerlo.
No entres ni vayas a la presencia de Dios. Si tienes un pecado practicado por Dios, de verdad no lo hagas. Porque lo único que te expones es a juicio. ¿No? Dios en su gracia y misericordia no te va a consumir. De verdad, como lo hizo con los hijos de Aarón. Pero, ¿sabes? Eso es como burlarte de Dios. Entonces, entremos conscientemente a la presencia de Dios para ir y glorificarle a Él, para ir y llevar nuestras peticiones, para inclusive acción de gracias. ¿Cómo presentas tu oración de acción de gracias? Señor, gracias porque el trabajo que me diste, híjole, te viste de verdad, Señor, como mi Padre, porque me has provisto de todo. Bueno, Señor, es que yo traigo mis cositas ahí, pero no puedes. No se puede. Tienes que entrar en santidad. Y no hay más. No podías tú agarrar cualquier altar y ponerlo ahí. Y vamos a prender incienso aquí, o traer de cualquier incienso y quemarlo. Tenía que ser un incienso que fuera conforme a la voluntad de Dios. Y tú no puedes ser ese incienso preparado especial para que se queme en el altar a Dios teniendo pecado en tu vida. Te repito, por eso dice el escritor de Hebreos, los pecados, ¿qué dice? Que no eran los pecados que eran de ignorancia, ¿no? Porque los pecados practicados o la falta consciente ya debía haberse hecho el procedimiento adecuado para el arrepentimiento de ello. Y eso significaba no volverlo a hacer. Y entra a nuestra manera, con nuestra vestimenta, con calzado. A nuestra forma. Y Dios siempre lo vistió, lo bañó, le cambió, le dio competencia para poder ser. Exactamente. No moría, si no, pues por eso estaban los querubines con las espadas revoloteando. Claro. La puerta del camino al árbol de la vida. Fíjate, eso que dice ahorita Gerson me recuerda algo que nosotros cuando damos los bautizos enseñamos, ¿no? Nosotros cuando bautizamos enseñamos que el Señor nos hizo sacerdotes del reino, ¿no? Y que la primera acción cuando un sacerdote se volvió sacerdote era ¿cuál? Pues era lavado delante del pueblo. Tenía que ser, de hecho, el lavado casi público para que quedara evidencia de que había sido limpiado. Esto no es una representación nada más. Pero es cierto lo que dice Gerson. Había el Señor limpiado al sacerdote, le había dado competencias, le había mostrado, le había dado hasta una vestimenta especial. El sacerdote tenía que entrar con ropas de ¿cómo se llama? De algodón, ¿no? De lino, de lino, perdón. Casi le cambia La dislexia. Ya. Casi le cambia el nombre, ¿no? Pero fíjate nada más. Esto era la representación de que tú tenías que entrar con limpieza, en santidad, a su presencia. Santidad significa más que nada a su manera. Claro, a la forma de Él. Siempre hemos dicho muchas veces aquí que tú no puedes servir a Dios bajo tus términos, bajo tus propias formas. Es que no, yo no entro de rodillas, yo iba a entrar con las manos alzadas, yo con alabanza. No. Y fíjate, y hay algo mucho más profundo todavía, espiritualmente hablando. Yo voy a entrar a su presencia a través de la virgencita de los pies descalzos. ¿No? Exacto. No, es que el santito tal es el redentor de no sé cuánto y a través de él encontramos el oportuno socorro para entrar. Perdón. Si te das cuenta de lo profundo y de lo difícil, todos los caminos llevan a Roma. El Dios de la religión tal es la misma que de este. Es el mismo Dios. Por Dios todos lo adoramos. No es cierto. Ellos le llamarán Dios. Pero ahí es cuando la importancia de que Yehoshua es quien ejecutó ese Corbán perfecto y quien desgarró el velo. No fue Mahoma, no fue Buda, no fue quien fuera. Es Yehoshua. Y si no tienes a Yehoshua, no tienes acceso al Padre. No tienes acceso a la redención, a la vida eterna. ¿Entiendes? Eso es lo importante de esto. Por eso debemos ser conscientes que debemos entrar, ¿no? De forma en santidad. Y bueno, es que yo soy un pecador. Todos somos pecadores. El problema es que tú practiques el pecado y esos pecados de ignorancia con el tiempo, porque son de ignorancia, ¿por qué? Porque ignorabas que era un pecado. Pero conforme vas escuchando la palabra, conforme vas conociendo
los mandamientos, por eso lo importante de estar empapados de lo que son esos mitzvot, esos mandamientos, esos hukim, esos mishpatim, esos procedimientos, esas formas en las cuales el Señor nos ha enseñado que debemos vivir para que entonces, digamos, estamos completamente provistos, capacitados. Claro, todo el mundo se equivocaba. ¿Tú crees que Aarón no pecaba? Sí, mira, el propio Aarón, ya siendo sumo sacerdote, no con Miriam, se confabula ahí un poco con su hermana y no le para a la hermana, y la hermana se llena de zaraja completa, ¿no? Se llena de esa como lepra, que hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero bueno, todavía no era sumo sacerdote, ¿no? Pongámosle que todavía no era sumo sacerdote en ese entonces, pero ya como sumo sacerdote sí, se colude con la hermana, no le para los tacos, como decimos en México, y él no se llena de zaraja, pero su hermana sí. Pero cuando entran a juicio delante de Adonai, entran los dos. Y por cuanto murmuraron de su hermano Moshe o Moisés, que es mi escogido para entrar a mi presencia, y ella se llena de... O sea, entendemos que hay pecados de ignorancia. Entendemos que no somos perfectos todavía y que cuando el Señor venga, entonces sí seremos perfectos. Seremos transformados los que estemos vivos y los que hayamos muerto ya seremos resucitados y tendremos una naturaleza nueva. Así es. Pero tenemos que entender que era necesario que el velo se rasgara, ¿no? Fíjate lo que dice el 7, vamos a seguir. Cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar. Cada mañana. Y a mí me encanta hacer el símil de que las oraciones de este incienso que el incienso que se quema son nuestras oraciones, porque cada mañana levantemos oraciones de agradecimiento y paz a Dios. Gracias. Y paz a Hashem. Cada mañana hagamos arder incienso aromático sobre el altar. Ahora fíjate, y esto ya es una cuestión muy práctica. No está en mi estudio, no está en mis escritos, pero es muy práctica. Pensando en esto, de que cada que entramos a su presencia, entramos a juicio. Y tendremos que hacerlo, ¿no? En santidad. Esto significará que si hubo algo en mi vida que estuvo mal, un pecado que hice y que entendí que lo hice, entonces habrá arrepentimiento. ¿Cuándo? Pues antes de dormir, ¿no? Que no se ponga el sol sin haberte arrepentido. ¿No? Porque eso es lo que realmente está diciendo, ¿no? Escuchaba yo al Haber Eric que explicaba esta parte, ¿no? De no se ponga el sol sin haberte contentado con tu esposa, ¿no? Que dice que en realidad lo que estás diciendo es no le niegues el perdón o la redención a tu esposa en ese momento, ni la tuya antes de que se ponga el sol. Para que haya santidad y para que seas un pueblo santo en realidad. Para que como santos podamos entrar a su presencia en cualquier momento. Entonces, si cada mañana cuando vas y presentas este incienso delante de Adonai, lo estarás haciendo ¿cómo? Como debían entrar ellos, en santidad, habiendo limpiado, ¿no? Tu corazón, tu espíritu y alineándote a su voluntad, ¿no? Mientras duermes, pues eso no cuenta, o sea, pues estás dormido, ¿me entiendes? Pero los pecados conscientes que hayan sido pedido perdón, que hayas puesto a cuentas, que hayas ido a su presencia antes de dormir. Pero que también dice, hasta el sueño el Señor te habla. Bueno, claro, o sea, sí, pero a lo que me refiero es que tú no pecas. Si soñaste que mataste a alguien, pues no hay pecado en tu sueño, ¿me entiendes? O sea, no pecaste voluntario, no hay algo voluntario ni nada por el estilo, ¿no? Claro que el Señor pueda manifestarse, sí, y habría que verlo, ¿no? Pero que antes de dormir vayas a su presencia en este holocausto de la tarde o en este quemar del incienso de la tarde, en donde te pones a cuentas con el Señor. Para que entonces a la mañana puedas ir y presentar así como Aarón, y preparaba las lámparas y quemaba incienso por la mañana, ¿no? Fíjate lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. Ya, yo creo que vamos a dejarlo en segunda parte, porque siempre nos vamos bien tendidos, ¿no? Para también que no nos vayamos tan tarde. Filipenses 4, y son 10 versículos esta porción, ¿eh? Es chiquitita esta versión, pero tiene para dar, no te imaginas cuánto. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones
delante de Elohim, delante de Dios, de Hashem, de Adonai, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Yehoshua, el Cristo, el Mashiach. ¿No? Entonces, cuando nosotros vamos y hacemos esta acción de pedir perdón genuinamente, arrepentimiento genuino, no remordimiento genuino, porque mucha gente practica el remordimiento genuino y a la primera de cuentas, en cuanto puede, lo vuelve a hacer, ¿no? Conscientemente, ¿no? Mira, estas cuestiones son tan delicadas que a veces de verdad nosotros debemos poner en nuestra vida marcas, o sea, como un testigo ahí, ¿no? Me acuerdo siempre que los AA, porque yo anduve con ellos ahí participando de todo este asunto, decían que llegado el punto, tú tenías que poner un guardián en tu mente. Los alcohólicos anónimos decían, tú tienes que tener un guardián de tu mente. Claro, que ellos representan como el Espíritu Santo, ¿no? Que es el guardián, pero ellos lo llaman como el guardián de tu mente. Que este guardián está haciendo las veces que lo que hace un guarda, ¿no? En cuanto ve la cuestión mal, la ataca, ¿me entiendes? Está resguardando de que tú cometas al mal. Porque mira, hay pecados como la murmuración, hay pecados como el chisme, hay pecados que son tan sutiles, tan de no darte cuenta, ¿no? Pensamientos, inclusive lo que miran mis ojos, cómo doy gloria a Dios con lo que hago, ¿no? Nuestro trabajo, o sea, tantas cosas que a veces necesitamos poner un guarda, que esté ahí para que nosotros digamos, ¿sabes qué? Momento, quieto, prieto, ¿no? Nada, tú no puedes caminar hacia donde tú quieras. Ya no eres dueño de ti mismo, ni eres libre. Pero ¿cómo? ¿No que si venimos con el Señor somos libres? Sí, libre del pecado, libre de la maldad, libre de la maledicencia, libre de la muerte eterna. Pero nos volvemos siervos de Dios. Como decir, ¿no? Nosotros hemos sido llamados y no somos, perdón la expresión, no somos basureros para guardar basura. Claro, no puedes ya. ¿De qué era el incensario que estaba aquí, el altar? De oro puro. Oro puro. No era chapa de oro. No era una cadenita de chapa de oro. Era oro sólido, macizo. Y no sé si tú lo sepas, pero cuando el oro es puro, es puro. No hay nada que lo contamine, de imperfecciones, ni de nada. Es puro. Bueno, pues así debemos ser nosotros, íntegros en una sola pieza. ¿Se acuerdan? Que los cuernos no debían ser de una pieza aparte, sino de una sola pieza, para que entonces los cuernos que representan esta autoridad, ¿no? Este poder realmente se haga manifiesto en nuestras vidas. Y el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, de su santidad, se manifiesta en nuestras vidas para actuar conforme a su voluntad. ¿No? Lo hemos dicho muchas veces, y con esto vamos a parar y lo vamos a dejar para el segundo round, ¿no? Para la segunda ocasión que estudiamos esta parashá. Fíjate nada más, Siempre hemos dicho, y no sé si lo dije la vez pasada o lo comentamos entre hermanos en alguna ocasión, pero el Cohen, el sacerdote, Cohen, ¿no? El significado de Cohen es libre. Él es el libre. Pero el Cohen tenía más responsabilidades y obligaciones y más leyes que guardar y más mandamientos que respetar que cualquier otro del pueblo. ¿Por qué? El gran sacerdote. Sí, el sumo sacerdote. Bueno, el sumo sacerdote, el que iba y participaba, incluso, no, espérame, es que te voy a decir algo, aun cuando fuera un sacerdote raso, tenía más leyes que cualquier civil, porque tenía que cumplir con mandamientos y cuestiones que un civil no cumplía. Entonces, claro, entonces, ¿qué significa esto? Que mientras más nos acercamos a Adonai, ¿no? Más debemos guardarnos, más debemos respetar más observar mandamientos que nos van a llevar a una santidad que en realidad nos va a hacer libres. ¿Me entiendes? Libres de nosotros mismos, libres de la concupiscencia, libres de la muerte segunda. Entonces,
Entonces, por eso es muy significante que Apocalipsis 1:6 diga, ¿no? Que Él nos hizo sacerdotes del reino. Es muy significante porque como sacerdotes ya no somos como comunes, sino que hemos sido santificados y servimos a Dios. Y como sacerdotes tenemos que cumplir conforme a la voluntad de Él, ¿me entiendes? Para terminar, y ya no voy a continuar más, solo la pregunta que yo les hacía al final del estudio era, estos sacrificios y estos mandamientos que se guardaban en aquellos días, ¿están vigentes al día de hoy? Que hay mandamientos para un grupo. Claro, no, inclusive los sacrificios en el altar, ¿no? El sacrificio de Yom HaKippurim, ¿estos sacrificios son vigentes al día de hoy? Pero se expresa de otra manera. Claro, sí están vigentes al día de hoy. Pero de otra manera expresada. No los vas a cumplir ya tú. Porque quien los cumple en la perfección y los cumplió a la perfección, ¿perdón? Están suspendidos porque está escondido. No, inclusive, espérame, porque quien los ejecuta o los ejecutó a la perfección fue Yehoshua, nuestro sumo sacerdote. Nosotros debemos entender que tenemos un sumo sacerdote. Y en Pesaj nosotros no vamos y matamos un animal y cubrimos con la sangre de los dinteles nuestras puertas porque Él es el sacrificio perfecto y su sangre ya está en los dinteles de mi corazón, ¿no? En las puertas de mi corazón. Claro que nada se perdió de la ley. Lo que pasa es que nosotros no lo cumplimos. Quien lo cumplió al 100% es Mashiach. Por eso Él es claro cuando dice, ni un ápice, ni una tilde, ni nada de lo que dice la Escritura de la ley dejará de ser hasta el último día, cuando Él venga. Porque se sigue cumpliendo, pero en Él. Tú ya no vas a ir a matar animales. Tú ya no vas a ir a hacer sacrificios, porque los sacrificios perfectos los hizo Él. Los mandamientos que siguen vigentes para nosotros son los que no tienen que ver con los corbanots, ni con las ofrendas, ¿me entiendes? Porque también, y otra cosa que les ponía yo aquí es que seamos cuidadosos de no caer en estas tendencias que a veces pasan por ahí, que inclusive los propios judíos tienen, ¿no? De decir que las oraciones, sí, papá, que las oraciones sustituyen los sacrificios, ¿no? Ya lo hemos dicho antes aquí. El judío dice que los sacrificios, como no se pueden hacer más, entonces las oraciones sustituyen los sacrificios. Y entonces hay que orar para que la cantidad de oraciones que nosotros hagamos sustituyan espiritualmente los sacrificios físicos que se hacían. Pero hay sacrilegio también en ello. Es sacrílego, y tenemos que decirlo, ni modo, aunque se enojen, aunque me quieran apedrear, así es. Te voy a decir por qué. Porque tanto en los corbanots de físicos, cuando se mataban animales, como en las oraciones que ahora pretenden hacer para que sean lo que redima al hombre, la redención es por parte del hombre, en cualquiera de esos dos, ¿no? Intentas alcanzar el perdón a través o de un sacrificio de un animal como en el pasado se hacía, o de las oraciones que sustituían esos. Entonces, en cualquiera de esas dos ecuaciones, Mashiach no está presente. Y la ecuación es correcta, es Mashiach fue quien hizo el sacrificio perfecto y no hay para qué volverlo a repetir. Hombre, el poder del cristiano está en la oración. Claro, pero ojo, no como la oración que sustituye los sacrificios, nunca, sino como nuestra forma de comunicación, nuestra conexión con Dios. Y todo lo que pidáis al Padre, pedidlo en mi nombre. Claro, es que hay un montón de versos que se nos van a quedar en el tintero, pero lo vamos a ver para la próxima, porque ya es tarde y ya nos fuimos muy largos. Entonces, vamos a dejar para una segunda vez. Demos gracias a Dios porque pudimos observar esto y vamos entonces a seguir con nuestro estudio de esta parasha el año que viene, ¿no? Bueno, no, porque el sábado que viene, acuérdate que nos toca la parasha que venga. Entonces, yo pensé que íbamos a terminar este año la parasha. Esto sigue, ¿no? Shabbat Shalom a todos, les mandamos un abrazo fuerte, nos vemos a las 5.